Momentos de caos total, de pánico absoluto, se vivieron ayer en Venezuela. 2 terremotos sacudieron al país, dejando edificios en ruinas y un número todavía indeterminado de víctimas. Al momento del sismo, la gente salía a las calles tratando de buscar protección y el caos se hizo naturalmente general. El primer sismo tuvo una magnitud de 7.2 y apenas 40 segundos después se produjo un segundo todavía más poderoso con una magnitud de 7.5. Por lo pronto, las autoridades dan cuenta de más de 160 muertos y 1.000 heridos, pero la cifra lamentablemente podría aumentar de forma considerable. Es una tragedia que se suma al rosario de malas noticias que ha vivido Venezuela en los últimos años. Ya hay respuestas de la comunidad internacional y las labores de búsqueda y rescate se intensifican, pero surge una pregunta clave. ¿Está Venezuela, tras tantos años de crisis política, económica, social, de gobernabilidad, preparada para atender una emergencia de estas dimensiones? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para discutir estos asuntos, le doy la bienvenida a la periodista Elizabeth Hostos, quien está dándole cubrimiento a esta noticia para nosotros desde Caracas y desde Barcelona, España. Saludo a Álvaro González, él es profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. A ambos muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Ante todo, Elizabeth, quisiera comenzar contigo. ¿Cuál es la situación actualmente en Venezuela? Gracias, Johan, por el contacto. Sí, en efecto, esto es un hecho bastante lamentable e inédito por cuanto acá en Venezuela no hay una cultura de atención a los sismos, no hay una cultura de educación para la prevención y por supuesto no somos un país sísmico que tengamos alguna situación con huracanes, con tsunami, entonces a muchos nos tomó por sorpresa esta situación, fuerte sismo, más la réplica casi que inmediata de una intensidad muy elevada y por supuesto el país está como que todavía asimilando esta situación, estas noticias, y tú señalabas algo importante. ¿Está Venezuela preparada para atender la emergencia de salud que se presenta o la atención a todo lo que tiene que ver con recuperación de infraestructura, servicio de electricidad, distribución de agua potable? Hay muchas dudas y mucha expectativa entre la población por cuanto fue un hecho absolutamente sobrevenido que está en curso, porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, porque fue hace unas pocas horas y apenas estamos conociendo las primeras cifras y las primeras impresiones de las autoridades regionales y nacionales, Johan. Y como sucede en este tipo de tragedias, de eventos, pues la situación va a contrarreloj, las labores de búsqueda, de rescate y esa respuesta tan importante que todos estamos esperando. Si el país está preparado para atender esta emergencia, pues tiene que resolverse en lo inmediato, porque mientras tanto hay gente todavía atrapada en los escombros esperando ser rescatada. Señor González, ¿cómo evalúa usted las dimensiones de este terremoto, sobre todo si lo comparamos con otros sismos importantes que han tenido lugar en la región o en Venezuela? También el último en el año 67, muy poderoso para los venezolanos. ¿Cómo podríamos compararlo, señor González? Bueno, buenos días y gracias por la invitación a hablar con ustedes. En este caso estaríamos hablando de los terremotos mayores que han ocurrido en esta región de Venezuela desde que conozcamos, digamos. Piense usted que, por ejemplo, el terremoto que me comenta usted de 1967 de Caracas, pues fue de una magnitud 6,7. Estos son de magnitud 7,2, 7,5. Puede parecer que la diferencia es pequeña porque la escala de magnitudes está calibrada para que no varíen muchísimo las magnitudes de los terremotos para poder hablar de ellas con una cierta soltura. Pero en realidad, en términos de energía liberada como temblor, este terremoto mayor de ayer es unas 15 veces mayor que el terremoto de 1967. Entonces, los daños que potencialmente puede haber causado, y más por haber sido precedido de este otro terremoto tan grande también, de 7,2 justo antes, pues pueden ser muy considerables y podríamos estar viendo cómo la cifra de víctimas aumenta en las próximas horas.
pues 15 veces mayor que el terremoto del 67, que para los venezolanos es una suerte de mito, ¿no? Porque fue un evento catastrófico para la ciudad de Caracas, y estamos hablando también del terremoto, según leía, más importante en los últimos 100 años. Como decíamos y veíamos al principio, hubo escenas de pánico cuando ocurrió el sismo, gente saliendo de sus casas y apartamentos con sus seres queridos, con sus mascotas, momentos de caos total. Vamos a escuchar, Elizabeth, señor González, algunos testimonios que nos llegan desde Caracas y luego seguimos conversando. Estaba viendo la televisión y empezó a moverse todo. Horrible, bajamos lo más rápido posible. Era con mis dos hijas, bajamos esa silla con él encima, bajamos juntos todos. Yo viví el terremoto del 67 y yo sentí que fue peor. Demasiado intenso y muy fuerte y demoró demasiado, o sea, duró demasiado. Entonces, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Muy fuerte. Pues nerviosismo, pánico, es lo que nos transmiten estos testimonios que llegan desde Caracas. Elizabeth, tú estás allí en la capital. Cuéntanos, por favor, cómo viviste esos momentos en el día de ayer. Sí, estando en Caracas, en el norte de la ciudad, muy cerca del Palacio de Gobierno, estaba viendo televisión, el juego de fútbol de Canadá, y esperaba el de Brasil con muchas ansias, porque soy fanática de esa selección. De pronto empieza como el viento como que a acelerar, se metía por las ventanas y siento que desde el centro de la Tierra sube como una espiral, como una centrífuga, una cosa impresionante. Nunca se había experimentado esa sensación y la casa se estremece y se mueve y suena muy fuerte. Entonces, bueno, uno con pánico, se cayeron las cosas, se cayeron el televisor, las copas, etcétera, pero como la réplica fue tan de inmediato, uno no pudo reaccionar, porque como te decía, uno tiene como que esa cultura de prevención y de qué hacer ante una situación de esta naturaleza. Entonces, hacia la calle de inmediato con todo lo que teníamos en la familia y bueno, esperando en el centro de la calle qué es lo que podría pasar. Se fue la luz, se fue el internet, no se podían hacer llamadas telefónicas por la vía celular. Entonces está el tema de la vulnerabilidad de los servicios públicos y es lo que preocupa, cómo te comunicas con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. Y bueno, una situación bastante complicada porque empezaron a llegar reportes vía mensajería de texto de gente diciendo auxilio, ayúdame, eres periodista, propongo una pauta para que nos salven. O sea, la gente desesperada apoyándose en los medios de comunicación, que es algo que me llamó la atención. El tema de la credibilidad de los medios de comunicación siempre presente. Bueno, a la hora regresó la luz y bueno, estamos todavía sin que se nos fuese el servicio, pero con preocupación, por supuesto, Johan. Y Elizabeth, me quedo contigo un poco todavía porque me interesa mucho eso que nos cuentas. ¿Cuánto tiempo duró esa incertidumbre, sin internet, sin tener manera de comunicarse con los familiares, con los amigos? ¿Y cuánto tiempo debieron permanecer en las calles antes de volver a las casas, a los apartamentos? Bueno, en mi caso, unos 40 minutos sin luz, sin internet y recibiendo alguno que otro mensaje por texto, en celular. Pero en otras partes de la ciudad la gente estuvo bastantes horas sin luz. Por ejemplo, en el estado vecino de La Guaira, donde estuvo bastante afectación de edificaciones, de vías de acceso al estado de La Guaira. Todavía mucha gente reporta que estuvo toda la noche en la calle por las réplicas que fueron constantes y el temor de que se repitiese y que hubiese alguna situación extrema. La gente, como te digo, no tiene un protocolo de qué hacer. Siguieron instrucciones de las autoridades nacionales y regionales. Quédense en la calle si sienten que no están seguros, si su casa ha sido afectada. Pero todo fue como una especie de ensayo y error, Johan. Pero mucha gente amaneció en la calle definitivamente porque ha sido una situación muy fuerte. Y bueno, las noticias que llegan no son las más positivas, colegas. Sí, tú hablas de La Guaira y para quienes no conocen Venezuela es la zona donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, aeropuerto que ha permanecido cerrado desde ayer por orden de las autoridades. Señor González, nos hablaba Elizabeth de las réplicas que hubo durante la noche. Es normal que eso suceda en este tipo de fenómenos, pero podríamos pensar que ya pasó lo peor. ¿Se puede predecir cómo será la actividad sísmica en el país durante las próximas horas o días? Bueno, piense usted que este terremoto se ha producido en una fractura
en el interior de la Tierra, una fractura de unos 200 kilómetros de longitud, que va desde aproximadamente San Felipe, en el oeste, hasta cerca de Caracas, en el este. Eso es lo que se ha podido determinar ahora mismo por la información que tenemos recogida en instrumentos de todo el mundo. Ya siguen ocurriendo réplicas, que es lo típico. Después de un terremoto de gran magnitud, se desencadenan alrededor de esa zona otros que también pueden llegar a ser de magnitud considerable. Este terremoto ha sido excepcional en el sentido de que se ha desencadenado un terremoto justo a continuación del otro. Lo hemos visto también en casos como los terremotos de Siria y Turquía de 2023, de febrero de 2023, una situación similar, aunque en aquella ocasión no fueron solo unos pocos segundos, sino fueron varias horas de diferencia. Y en los próximos días e incluso meses es normal que sigan ocurriendo réplicas cada vez con menos frecuencia, es decir, en estos primeros momentos es donde lo normal es que ocurran más réplicas y pueden llegar a ser más intensas, y después, con el paso del tiempo, lo habitual es que esas réplicas vayan disminuyendo, tanto en número como en magnitud. Pero estamos hablando de que en la próxima semana es casi seguro que seguirá habiendo algún terremoto de magnitud 5 o más, que ya serían capaces de asustar a la población, y hay una probabilidad más o menos entre 3 de que haya terremotos, réplicas de 6 o más. Y sobre todo el riesgo que esto puede implicar para infraestructuras, edificios que ya pudieron haber quedado debilitados ante estos primeros 2 sismos del día de ayer y las réplicas que han tenido lugar. En medio de todo esto, ya lo evocábamos antes, hay una preocupación entre la población y quisiera que escuchemos un par de personas desde Caracas que expresan muy bien esas inquietudes. Las escuchamos y luego las conversamos. No estamos preparados para ningún tipo de evento. Yo creo que nos falta educación o conciencia para saber qué hacer y qué medidas tomar pre y post a un evento de esto. Tener agua, tener ropa, tener muchas cosas a la mano para poder, ¿sabes? Sobre todo para los niños. Entonces, no, creo que la gente no recuerda el terremoto del 67, fue hace muchos años y digamos que ni las autoridades creo que están preparadas ni logística ni desde el punto de vista estratégico para poder atender este tipo de situaciones. Señor González, ya escuchábamos a la gente expresando esa preocupación que está allí presente. Usted, que ha visto otros fenómenos similares en muchos países del mundo, viendo Venezuela, sobre todo tras años de crisis política, económica, de crisis de gobernabilidad, ¿está preparado el país actualmente para responder ante un fenómeno de estas dimensiones? Bueno, yo creo que hay pocos países en general preparados para responder en condiciones a un terremoto tan grande como este. Realmente son terremotos que afectan a regiones muy extensas. Se pueden cortar, como comentaba la compañera periodista, las comunicaciones, también las vías de tránsito, las vías para las carreteras, etcétera. Se puede cortar el agua, es muy difícil a veces acceder a las zonas afectadas. Hay que además planificar una respuesta, no solo la respuesta inmediata, ¿no?, de rescatar supervivientes y atender a los heridos y de rescatar a las personas fallecidas, sino además una respuesta de reconstrucción a largo plazo. Y bueno, entonces estamos hablando de un impacto muy grande, ¿no? Ahora mismo la cifra de víctimas todavía es muy incierta, pero es probable que se vaya multiplicando. Las estimaciones que hay, teniendo en cuenta la densidad de población en la zona, que es bastante poblada, hay que pensar que más o menos ha habido 2,5 millones de personas afectadas por lo que nosotros consideramos una intensidad de sacudida muy fuerte, ¿no?, que ya puede haber daños en la zona. Entonces, probablemente estaremos hablando de muchas más víctimas de las que ahora mismo podemos disponer con seguridad de cifras, ¿no? Y en costes económicos también va a ser muy grande. Ahora mismo las estimaciones que se pueden hacer, teniendo en cuenta la gente que vive allí, la intensidad de las sacudidas, los daños esperables, pues estaríamos hablando ya de cifras en torno al 1 al 7% del Producto Interior Bruto de Venezuela.
según las estimaciones preliminares que ahora mismo se pueden hacer con los datos disponibles. Y eso en un contexto de un país en el que, que atravesaba una crisis económica ya desde hace muchísimo tiempo. A propósito de las cifras que evocaba el señor González, Elizabeth, ¿cuál es el balance que hacen las autoridades actualmente sobre daños, número de víctimas, de heridos? Sí, la presidenta interina Delcy Rodríguez tuvo un contacto con la población en la madrugada y señalaba que hasta el presente había 164 fallecidos y más de 1.000 heridos, pero son cifras preliminares. Ella señalaba que en esa parte de guerra no estaba incluido el estado La Guaira, el más afectado por lo que entendemos por las imágenes que llegan mediante las plataformas digitales. Entonces es una cifra muy preliminar, muy parcial y bueno, lamentablemente se espera que aumente según se haya investigado pues en los sitios en donde afectó más este movimiento telúrico tan fuerte para Venezuela, Johan. Entonces estamos hablando, según cifras oficiales, en este momento 164 muertos y 1.000 heridos. Pero señor González, yo leía estimaciones como por ejemplo la del Servicio Geológico de Estados Unidos que proyectaban entre 10.000 y 100.000 muertos que podrían haberse producido durante este sismo. ¿Son esas cifras realistas, señor González? Bueno, lo que se utiliza para hacer esos cálculos, piense usted que son terremotos previos que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Entonces se tiene en cuenta, teniendo en cuenta qué intensidad de la sacudida ha ocurrido en cada lugar, cuánta gente vive allí, cuánto de vulnerables son los edificios de esa región. Entonces, comparando con terremotos previos, digamos que en condiciones parecidas esos terremotos han llegado a causar efectivamente ese orden de magnitud de víctimas, ¿no? Entre más o menos, lo más probable, ¿no?, es que acabemos hablando de más de 10.000 personas fallecidas. Pero todo esto de momento es especulativo. Son modelos estadísticos que lo que intentan, y por eso, digamos, se divulgan, ¿no?, en la página web del Servicio Geológico estadounidense, lo que intentan es avisar de cuál es el grado de respuesta que las autoridades, tanto del país afectado como de otros países que puedan mandar ayuda, cuál es ese grado de respuesta que tienen que dar, ¿no? En este caso, lo que queda claro es que con esas estimaciones, comparando con terremotos previos, se espera un grado de daño muy elevado. Y por lo tanto se anima, ¿no?, a que se envíe también ayuda internacional. Y en ese sentido, Elizabeth, ¿cómo? Porque justamente lo menciona el señor González, esa ayuda internacional pareciera que va a ser clave también para la respuesta que puedan dar las autoridades ante esta contingencia. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Y yo me pregunto sobre todo cómo ha reaccionado Estados Unidos, que mantiene básicamente al país bajo tutela desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Sí, en efecto, Johan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje por redes sociales en donde daba instrucciones a varios departamentos y varias agencias del gobierno estadounidense para apoyar de inmediato a Venezuela y destinar todos los recursos posibles para iniciar la fase de rescate, de recuperación de vías, de infraestructuras. Fue bastante clara la directriz de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a Venezuela irrestrictamente y es una relación bastante estrecha que mantienen los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez y por supuesto esa ayuda llegará muy pronto. De hecho, desde Puerto Rico, que está a 1 hora y 10 minutos de acá de Caracas, ya se prevé la llegada de funcionarios y material para empezar el tema de la excavación para buscar a víctimas, porque a esta hora hay mucha gente que todavía estará bajo los escombros, lamentablemente. También gobiernos como el de Argentina, El Salvador, el gobierno de España han anunciado que van a enviar contingentes con personal, ayuda. Presumo que también habrá desembolsos extraordinarios de recursos de parte de los Estados Unidos, porque recuerda que aquí todo pasa por las manos del Departamento del Tesoro, todo el recurso que ingrese a Venezuela. Presumimos también que los organismos multilaterales iniciarán una ronda de inyección de recursos para el tema de infraestructura, que si ya tenía bastantes problemas, sobre todo el tema de la red de electrificación, la red de distribución de agua
y ni hablar del tema de la red hospitalaria venezolana. Bueno, ahora se profundiza la crisis y es precisa la inversión urgente en áreas tan sensibles como las que estoy describiendo. Y bueno, esperemos entonces que la comunidad internacional siga apoyando y que el gobierno de Venezuela sea responsable en el manejo de los recursos para que llegue realmente a los sectores que lo necesitan, colega. Sí, a toda esa respuesta también se sumaba la de incluso Naciones Unidas, que decía que iba a enviar personal a Venezuela. Ya para poner esto en una perspectiva un poco más amplia e ir terminando, señor González, a nivel regional, más allá de Venezuela, ¿deben mantenerse en alerta los países vecinos ante posibles réplicas u otros sismos como los que ocurrieron ayer, pero no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región? Bueno, lo que pasa es que no sería una cosa instantánea, ¿no? Pero a largo plazo sí sabemos que terremotos como el que ha ocurrido en el norte de Venezuela pueden a largo plazo desencadenar otros en zonas vecinas, ¿no? Que en este caso sería hacia el este o hacia el oeste. Esas serían las zonas, o sea, ya no tanto en el lugar donde han ocurrido estos, sino más en la dirección de Caracas hacia el este o bien en la dirección hacia la frontera con Colombia, ¿no? Pero esto estaríamos hablando no de estos días, sino estaríamos hablando de años o de décadas, ¿no? En otros lugares se están observándose ese tipo de secuencias, por ejemplo en el norte de Turquía, ¿no? Hay una secuencia de terremotos, en la situación es relativamente parecida desde el punto de vista geológico por el tipo de fracturas que hay a la que estamos viendo en el norte de Venezuela, y allí hay una secuencia clara a lo largo de décadas de que se van acercando los terremotos hacia Estambul, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se tiene que tener en cuenta en la planificación a largo plazo. Ahora mismo es de esperar que haya, como decíamos antes, réplicas durante los próximos días, semanas o incluso meses, y esas réplicas es más probable también que ocurran hacia el entorno inmediato de lo que ya ha sido el terremoto actual y también se propaguen hacia el este o hacia el oeste. Pues 2 terremotos muy poderosos han sacudido Venezuela tras años de todo tipo de crisis, pues parecía que era lo que le faltaba al país, una catástrofe natural. Por lo pronto, 164 muertos, más de 1000 heridos, pero una cifra que podría seguir aumentando conforme pasan las horas y pasan los días. Esperemos que la catástrofe sea de menores dimensiones de lo que se anticipa. Lo conversábamos con Elizabeth Hostos desde Caracas y desde Barcelona con Álvaro González, profesor de Física de la Tierra de la Universidad de Barcelona y experto en sismología. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Elizabeth, cuídate mucho, tú que estás allí en Caracas, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.